He estado predicando acerca de las decisiones que sanan tu vida, y hemos agarrado el Sermón del Monte como piedra angular para estar edificándonos en la palabra. Hemos visto cómo en el Sermón del Monte Jesús habla acerca de que felicidad es igual a algo. Amén. Y hemos ido describiendo ciertos patrones de conducta que a veces tenemos y que a veces desafortunadamente han hecho que nos alejemos de lo que ahí dice en la palabra. La Biblia dice dichosos, bienaventurados o felices. Esta palabra es la misma. Bienaventurado significa 1000 veces bendecido o 1000 veces feliz. Entonces, si yo quiero ser 1000 veces feliz, dice Jesús que tengo que ser manso. Jesús dice que yo tengo que aprender a ser pobre en espíritu para entonces yo ser feliz. Yo quiero tratar ahora el tema bienaventurados. Esto está en Mateo 5:8. Mateo 5:8. Y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Ahora, yo me puse a pensar y a analizar. Me gusta mucho reflexionar a veces en la palabra. Y si Jesús dice que yo necesito tener un limpio corazón, entonces eso significa que tal vez muchos no van a poder ver a Dios. ¿Sí me explico? Porque se necesita un corazón limpio para poder ver a Dios. Ahora quiero llevarte un poco más allá y quiero que reflexiones conmigo. Imagínate, dice Job en la Biblia, que Dios ni siquiera a las estrellas más preciosas las ve limpias. ¿Cómo te vería Dios a ti y a mí? Sí. Con el pecado que nos asedia todo el tiempo. El campo de batalla está aquí en la mente. Si tú permites que esos pensamientos negativos o de pecado influyan aquí, se baja acá. Y al rato de acá lo abras, lo caminas y lo terminas haciendo. Y dice la Biblia en Romanos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. El regalo de Cristo es vida eterna, ¿sí? O el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Por qué es importante tener un corazón limpio? ¿Se han puesto a pensar por qué es importante? Porque, mira, la Biblia está plagada en partes donde habla acerca de que tenemos que tener una conciencia limpia, y una conciencia limpia nace de un corazón limpio. Yo tengo un gran problema que también me ha causado también muchos problemas, y no es un problema en sí, pero para mí a veces sí es un problema. Yo no soy malicioso, y para mí a veces eso es un problema. Yo no tengo tanta malicia a veces. ¿Por qué te digo que a veces me ocasiona problemas? Porque yo confío muy fácilmente en la gente, y a veces no es bueno totalmente confiar y abrirse con la gente, porque te lastiman mucho. Te lo digo yo. ¿Sí me explico? Sin embargo, esto no está peleado con tener un corazón limpio. Y déjame decirte una cosa, sobre todo aquellos que tienen niños chiquitos. Entre tú más le llenes la mente y el corazón a tus niños de la palabra de Dios, esa generación va a crecer más limpia, más bendecida, más preparada en las cosas de Dios y con mayor libertad. ¿Por qué te digo esto? Porque el conocimiento de la palabra trae libertad. Amén. Y ahorita te vas a dar cuenta con algunas cosas que aquí tengo preparadas, cómo esto trae bendición, aún como adulto. Pero cuando son niños y conocen la palabra, se evitan muchos problemas, porque el conocimiento ya lo traen aquí en su corazón, tan arraigado que cuando se enfrentan con una situación, una tentación, ya saben qué hacer, porque lo han escuchado, lo han vivido y lo han hablado durante varios años. Y te voy a decir algo, entre más pequeño que tú le instruyas al niño, dice la Biblia que instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque ya lo trae en la sangre. Muchos de aquí traemos el ADN de nuestro papá. Por eso me es fácil amar a la gente, porque mi papá
me ama a mí. En este caso mi papá es Dios, pero también mi papá espiritual es Miguel Jones. Y mi papá espiritual ama mucho a la gente. Y si yo traigo el ADN de Miguel Jones, entonces para mí es fácil amar a la gente. ¿Sí me explico? Porque ya lo traemos. Amén. Entonces es una bendición cuando nos damos cuenta de eso. Ahora, ¿sabes una cosa? Que Dios, para usarte en su reino, te demanda tener un corazón limpio. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has puesto a pensar en eso? Y un corazón limpio está libre de impurezas. Y yo me recuerdo el proceso del oro. El oro le tienen que meter fuego, pero algo que me llamó la atención es que no nada más le meten fuego al oro para que salga más puro, sino que todas las impurezas salen hacia arriba. Hasta ahí muchos ya lo sabemos. Pero tal vez lo que tú no sabes es que si tú no retiras rápidamente esas impurezas, aunque están arriba, se tienden a juntar y a hacerse otra vez duras. ¿Sabías tú eso? Entonces, esta plática te va a enseñar a identificar esas áreas que seguramente tienes, que tal vez no te habías dado cuenta, y que va a ser ese proceso de purificación en tu corazón para que toda la mugre salga hacia arriba, perdóname la expresión, pero toda la basura que no necesitas salga y tú rápidamente la quites de ahí. Porque si no la quitas y si no haces esto que te voy a platicar ahorita, se van a quedar y se van a endurecer otra vez y va a venir a hacer lo mismo. ¿Sí me explico? Es tanto como, ¿se acuerdan de las caricaturas de Tom y Jerry? Sí. A mí me ha tocado ver caricaturas donde siempre sale una señora barriendo y le dice a Tom, Tomás, y sale barriendo, ¿no? Y me ha tocado ver cuando levanta ¿cómo se llama? La carpeta, la alfombra, y luego avienta la basura ahí, ¿se acuerdan? Bueno, muchas veces así le hacemos. ¿Sí me explico? A veces por no confrontar las broncas, así le hacemos. La ocultamos, la tapamos, pero siguen estando ahí y no lo puedes cambiar. Y muchos de nosotros hemos sido heridos por eso que metemos abajo de la alfombra, por no querer confrontar eso. A veces examinar y confesar nuestras faltas a Dios, incluso a mí mismo e incluso a otros, es un proceso de sanidad interior. Es un proceso que nos puede ayudar a ser de bendición, ¿verdad? Quiero que me acompañes, por favor, al Salmos 32. Salmos 32. Salmos 32. Ahorita te voy a explicar algo interesante que Dios puso en mi corazón ahorita, con lo que te hablé al principio. Antes de que lo leamos, déjame explicarte un par de cosas. A veces tenemos tantos desperdicios en nuestro corazón que eso es un gran peso que llevamos encima. Y ese gran peso que llevamos encima no nos deja a veces avanzar en lo que Dios quiere para nuestra vida. Y sabes, necesitamos ser lavados. Necesitamos ser lavados por la sangre de Jesús. Necesitamos escudriñar nuestro corazón. A veces del pasado que nos asedia. Yo no sé qué has hecho tú en el pasado, cosas buenas, cosas malas. A mí también me ha tocado. Pero muchas veces ese pasado nos asedia y no nos permite seguir adelante. Tal vez, fíjate, es tan fuerte esto que a veces el pasado nos trae una culpa al presente. Y a veces ese presente no lo vivimos como Dios quiere por culpa de algo que ya pasó y que seguimos trayendo como una herida, tal vez hacia alguien. Tal vez estás culpando a alguien, puede ser tu esposo, por ejemplo, de algo que tu esposo hizo hace años atrás y que todavía tú se lo sigues recriminando el día de hoy. Está bien grueso. ¿Sí me explico?
Tal vez puede ser algo que hizo tu hijo y que te lastimó y todavía se lo sigues echando en cara cada vez que puedes a tu hijo. Eso significa que no has perdonado. Y déjame decirte una cosa que para mí me cambió la vida. El perdón no cambia tu pasado, pero sí transforma tu futuro. ¿Sí me explico? Cuando tú sueltas el perdón, y el pasado ya quedó, pero sí puede transformar tu presente y puede transformar diametralmente tu futuro. Amén. ¿Qué dice David? Salmos 32, del 3 al 6. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahí está diciendo David algo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Sabes? Parte de la sanidad interior que debemos de tener es darnos cuenta que no podemos guardarnos cosas. Porque si tú te guardas todo eso que te han hecho por años, te va a pasar lo que dice aquí. Sobre todo las mujeres, ¿verdad? Que se echan crema Pond's en la noche y todo. ¿verdad? Yo te diría que siguieras el consejo de David. Y ahorita vas a descubrir cuál es el consejo. Porque mientras tú te guardes las cosas, ni la crema Pond's te va a hacer, mi hermana. Dice: porque se envejecieron mis huesos. Si se envejecen tus huesos, pues se envejece todo lo demás. Amén. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahora, aquí está otro secreto, en el 5. Mi pecado te declaré, mi pecado lo hablé, lo confesé, no me lo guardé, lo hablé. Amén. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mi transgresión a Jehová. ¿Y qué dice? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire, a Dios sinceramente no le escandaliza ningún pecado. Por más negro, por más feo, por más cruel que sea tu pecado, no le escandaliza. Amén. Pero cuando tú lo hablas, cuando tú lo declaras, dice la palabra que entonces viene un perdón de parte de Dios. Y cuando viene un perdón, viene una paz también. ¿Sí? Te vuelvo a repetir, el perdón no cambia tu pasado, pero sí transforma tu presente y tu futuro. ¿Sí me explico? Lo que hiciste ya quedó atrás. Nadie te culpa, porque ya recibes tú el perdón. Pero ¿sabes una cosa? Lo tienes que confesar, lo tienes que hablar. Porque lo cierto es que todos en este lugar, todos tenemos remordimientos, todos hemos hecho cosas que, si fuera posible, procuraríamos tal vez regresar al pasado y tal vez no volverlo a hacer. Amén. Pero eso no se puede hacer. Tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Cuando tú te empiezas a perdonar, dice la Biblia que entonces empieza un proceso de sanidad interior. Pero dice aquí: mi pecado te declaré. Si yo me lo guardo, no avanzo. Dice la Biblia en Proverbios que el que encubre su pecado no prosperará. Si yo lo cubro, pues me hago tonto yo solo. A nadie hago tonto. ¿Sí me explico? Ahora, déjame hablarte un poco acerca de cómo es este asunto a veces. A veces nos sentimos culpables, pero hay culpables conscientes y hay culpables no conscientes. Tú dirás: ¿cómo es eso, pastor? Hay gente que en sus acciones vive culpable, pero no es consciente de que es culpable de algo. No sé si te ha pasado que de repente tú le dices a alguien: oye, es que hiciste esto. Ay, no me di cuenta. Pero lo sigue haciendo. ¿Sí me explico? Es un culpable inconsciente. Amén.
Pero ¿qué pasa con los culpables que son conscientes de que son culpables? Cuando eres culpable y eres consciente, a veces suceden varias cosas. Número 1, negamos la culpa. Te niegas a ti mismo que eres culpable. Número 2, reprimimos la culpa. Y eso es bien peligroso, que fue lo que le pasó a David. Reprimía su culpa. Pero Dios le da una revelación y es cuando empieza a declarar. Y número 3, y peor aún, transferimos a otros nuestra culpa y le echamos la culpa a otros por la reacción nuestra. ¿Sí me explico? Entonces, esto es bien tremendo. Cuando tú le confiesas, cuando tú le declaras las cosas al Señor, viene un perdón. Viene un perdón. Y fíjate lo que dice en el verso 6, ahí mismo, en el Salmo. Y por esto, porque tú hablas, tú perdonas, dice, y por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él, a esta persona que declaró su pecado. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Ese es el trabajo de Dios cuando tú confiesas delante de Dios tu pecado. Ahora déjame decirte algo que es importante mencionarlo. Cuando tú confiesas tu pecado solamente a Dios, y que no está mal, pero muchas veces no le rindes cuentas a nadie. ¿Y sabes qué puede pasar? Que vuelvas a cometer el mismo pecado otra vez. Por eso es importante que te agarres a una persona de confianza. Puedo ser yo, puede ser la pastora, o puede ser algún amigo, pero que le rindas cuentas a alguien. Que tengas un confidente, si tú me quieres usar esa expresión. Pero es importante que le rindamos cuentas a alguien. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ahorita lo vamos a ver más adelante, confesaos vuestras ofensas unos por otros y oren unos por otros, y entonces vendrá la sanidad. ¿Sí me explico? Porque en la confesión hay sanidad. Hay cosas que necesitamos limpiar en la casa, pero empiezo por mí. ¿Sí me explico? No por el vecino, por mí. Yo soy responsable de mi propio corazón. Si yo soy responsable, entonces mi sanidad es la que me va a beneficiar. ¿A quién? A mí. A mí. La Biblia nos habla mucho acerca de cómo empezar este proceso de sanidad y de la manera de cómo lidiaron con esa culpabilidad o con esa vergüenza mucha gente en el pasado. Y vuelvo a lo mismo con David. Y el salmista, ahorita vamos a ver cómo lo refleja. Acompáñame al Salmos 51, en el verso 10, por ejemplo. Y es interesante cómo David lo habla. Dice en el Salmo 51, verso 10, esto es muy interesante. Es más, empecemos desde el 7, porque todo esto habla acerca de esto. Mira, vamos a empezar desde el 3. Es más, desde el 2. Desde el 1 casi, ¿no? No. Fíjate lo que dice en el verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego vamos al 6. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjate aquí el verso 6. He aquí tú amas la verdad. ¿En dónde? En lo íntimo. Ahora, ¿cómo conoces a Dios tú en lo íntimo? Te vuelvo a repetir las palabras de aquel profeta famoso, Alejandro Sanz. Cuando nadie me ve, en lo íntimo aprendes sabiduría. En lo íntimo aprendes a conocer a Dios. No cuando todo el mundo te ve, no, en lo íntimo, en la intimidad que tú haces con Dios. He aquí, dice, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto.
me has hecho comprender sabiduría. Y luego dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y luego en el 10, él hace una petición que es muy válida esta petición. Crea en mí, oh Dios, crea en mí. Vamos a decirlo todos en voz alta, por favor. 1, 2, 3. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y fíjate bien, espíritu es con E minúscula, porque está hablando del espíritu del ser humano, no del Espíritu Santo, del espíritu de la persona. ¿Sí? Dios puede hacer esto. Dios lo puede crear. Ahora déjame te explico un par de cosas. Los que llegaron temprano se perdieron la palabra que di. Pero les hablaba acerca de 1 Samuel, capítulo 1, de Elcana y su esposa Ana. Y les hablaba de cómo ellos tuvieron un hijo, pero ese hijo nació de una oración. Pero antes de la oración hubo una adoración. ¿Estamos claros? Ahora, es más, en el capítulo 2 de Samuel te habla acerca de Samuel cuando era un niño. Y creo que es en el verso 23 donde habla de que Samuel ministraba al Señor con un efod de lino fino. Y si tú revisas Apocalipsis, dice que tú y yo un día vamos a estar delante de la presencia de Dios con ese lino fino. ¿Sí? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Sabes por qué es el lino fino? Porque eso representa las acciones justas de los santos. Y déjame te digo algo, tú eres un santo delante de la presencia de Dios por la sangre de Jesús que te cubre y que te limpia y que te restaura. Y Dios ya no ve tu pecado, ve la sangre de Jesús, la limpieza que hay en ti por la sangre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y gracias por esos amenes. Gracias por esos amenes. ¿Sabes? Esto es algo que te debe dar alegría. Ya rompí mi Biblia. Te debe dar alegría. Vamos a regresarnos a Salmos 32. Bueno, déjame te platico por qué te explicaba de Samuel. Samuel fue quien ungió a David. Amén. Y mucho tiempo David pasó con Samuel. Y Samuel pasó mucho tiempo también con el sacerdote Elí, pero también vio el ejemplo de sus padres que adoraban a Dios. Por eso vemos a un David adorando a Dios desde pequeño. ¿Por qué? Porque él desde muy pequeño, desde que tenía 14, 15 años, no sé, Samuel pasó tiempo con él. Y Samuel transfería su información y lo que él conocía de Dios a este niño. Samuel, por eso te decía que él desde el capítulo 2 tú lo ves ministrando. Y ojo con esto es bien importante. Es más, acompáñame. Esto no lo traía en mis notas, pero acompáñame a 1 Samuel capítulo 2. Fíjate qué tan importante es esto. Porque dice la Biblia algo interesante. Dice la Biblia en Hebreos que ninguna raíz de amargura le permitas a tu corazón que crezca, porque eso te puede alejar de la gracia de Dios. Y sabes una cosa, déjame decirte un secreto, pero no le digas a nadie. En la iglesia hay gente que cree y obedece a Dios. Pero aquí te va el secreto. En la iglesia hay gente que no le cree y tampoco le obedece a Dios. Yo espero que tú seas de los que le cree y los que le obedecen. Amén. ¿Sabes? Te voy a poner este ejemplo para que te des una idea de cómo tú puedes decidir limpiar tu corazón. Fíjate bien. 1 Samuel capítulo 2, verso 18. Dice la Biblia: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Amén.
Ahora, quiero que te regreses ahí mismo, pero al 12. 2:12. 1 Samuel 2:12. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora déjame te explico algo. Estos hijos de Elí eran gente que eran hijos de un sacerdote y eran sacerdotes también ellos. Pero aquí dice mi Biblia que eran hombres ¿qué? Impíos. ¿Eso qué significa? Que no tenían un amor por Dios, por las cosas de Dios. Y aparte dice que no tenían conocimiento de Jehová. Oye, ¿cómo es posible si vivían y crecieron con un hombre que adoraba a Dios y que hacía un oficio del sacerdocio? Bueno, por eso te digo que no todos creen. Pero, aquí viene el pero, la verdad es que Samuelito, porque era niño todavía aquí, él creció viendo las atrocidades que decía y que hacían estos cuates. ¿Quieres ver qué tipo de atrocidades veía Samuel y que no dejó contaminar su corazón? Esto te vuelvo a repetir, no lo tengo en mis escritos aquí, pero te lo estoy compartiendo porque Dios me lo está poniendo. ¿Por qué? Porque el gran problema que tenemos, no nada más en esta iglesia, sino en el cuerpo de Cristo en general, es que la gente agarra la ofensa, agarra la culpa, agarra la vergüenza de algo que hicieron mal, y a veces es tan grande que se van de la iglesia y terminan perdiéndose en el mundo por causa de eso. Pero tú puedes tomar este ejemplo y decidir, a pesar de las cosas que tú puedes ver, guardar tu corazón y limpiar tu corazón. Y te lo digo a ti, ¿sí? No al de al lado, a ti, porque tú eres responsable de ti mismo. Fíjate lo que hacía, ahí mismo en el 2, pero en el 22, fíjate, 2:22. Pero Elí, que era el papá de estos dos chavos, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos ¿qué? Morir. Cuando tú no guardas tu corazón, tú pecas. Cuando tú no guardas tu entendimiento a las cosas sabias que vienen en la palabra y sigues tú neciando y terqueando en lo mismo, tu corazón peca y la paga del pecado es muerte. ¿Sí me explico? Por eso es que es importante que tú decidas. Yo empecé esta plática diciendo la decisión de limpiarse, porque es una decisión. Dejar el pasado atrás porque ya quedó atrás y perdonar todo lo que te hicieron, quien te hicieron, como te lo hicieron. Perdona, olvida y dale vuelta, punto. ¿Sí me explico? No abraces eso, porque entonces aquí yo te estoy demostrando que este muchacho Samuel crecía, pero crecía con una identidad diferente, con una mentalidad diferente. ¿Sabes que en el tiempo de Samuel Dios tenía rato que no le hablaba a la gente? Samuel es el primer profeta de oficio y él empezó a escuchar otra vez la voz de Dios. Ni siquiera el sacerdote, con toda su experiencia religiosa, pudo escuchar la voz de Dios como el niño de Samuel. ¿Sí me explico? Dios le hablaba a Samuel desde pequeño y Samuel iba con el sacerdote y le decía: ¿tú me hablaste? No, no te hablé. Y de repente otra vez oía: Samuel, Samuel. Y iba otra vez: oye, Eli, ¿tú me hablas? No, no. Entonces, hasta mucho después, entendió Samuel: es el Señor hablándote. Cuando Él te vuelva a decir, entonces le dices: he aquí tu siervo, escucho lo que tú me quieras decir. Pero imagínate, este niño veía cómo los hijos de este sacerdote se estaban acostando con mujeres ahí en la iglesia.
pero él no contaminó su corazón. Samuel, cuando fue adulto, fue el último de los jueces del pueblo de Israel. Fue el primer profeta de oficio. Él hizo una escuela de profetas. Él levantó los altares caídos para Dios y levantó otra vez al pueblo de Israel. Todo eso hizo un hombre que fue dedicado, y que fue dedicado por causa de una mujer que se llamaba Ana, que era estéril, pero que por causa de su adoración Dios le permitió tener un hijo cuando vio su corazón. Es tremendo. Cuando tengas oportunidad, vente los miércoles. Los miércoles tenemos un estudio a las 7. Y créeme, no es una predicación, es un estudio donde tú puedes hablar, preguntar, opinar. Es muy diferente a lo que yo estoy haciendo ahorita. Y se pone muy bonito. Sí. Y hay gente que viene los miércoles que luego no puede venir otro día. Entonces se pone muy padre, porque ahí desglosamos muchas cosas. Yo les estaba hablando hace un par de semanas y puse precisamente el ejemplo de Ana, ¿verdad? De cuando dice el versículo ahí en Crónicas: si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, me buscaren, ¿sí? Y se convirtieran de sus malos caminos. Y les dije que en ese versículo hay 5 verbos que nosotros hacemos. 5 verbos. Y luego dice: y entonces yo oiré desde los cielos, ¿verdad? ¿Y qué más dice ese verso? Y perdonaré y sanaré. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces yo les puse el ejemplo. Tú estabas, ¿no, Dalia? Y les puse el ejemplo de Ana cuando estaba orando. Porque si tú lees Primera de Samuel, te vas a dar cuenta que Penina, la otra esposa de este Elcana, molestaba, lastimaba, ofendía, entristecía y enojaba a Ana, porque la otra mujer sí tenía hijos y se burlaba de ella que no tenía. Entonces cuando Ana ora, identificamos este verso de Crónicas en la oración de Ana, y cómo Dios escucha a Ana, perdona los pecados de Ana y sana el vientre de Ana, sana la tierra de Ana. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Dios dice que al soberbio y al soberbio lo resiste, ¿verdad? Compadre, hazte para allá, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes. Y en la oración de Ana fue humilde, se humilló a sí misma y vio como consecuencia su oración contestada. Pero bueno, esa es otra historia. Salmos 32, verso 1 y verso 2. Salmos 32, verso 1 y 2. Fíjate bien. Ya me tardé mucho. Bienaventurado aquel cuyo transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjate, aquí hay unas palabras interesantes. Bienaventurado, 1000 veces feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, fíjate la palabra que usa, no culpa, no culpa, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabes que la culpa te puede engañar? ¿Sabes que la culpa te puede hacer que tú creas algo que no es y que seas algo que realmente para Dios nunca fuiste? Eso puede hacer la culpa. La culpa puede crear inseguridad en ti. Y aquí dice, fíjate, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Déjame te platico una historia. Hay un autor que se llama Sir Arthur Conan Doyle. Este autor es inglés, fue el que escribió el libro de Sherlock Holmes. Y este señor era una persona que lo conocían muchos de sus amigos porque era un hombre bastante bromista. Y este cuate una vez escribió, por jugarles una broma a sus cuates, a 5 de sus amigos les puso una notita y les mandó esa notita de forma anónima
Y en esa notita les dijo: ya se descubrió todo, tienes que huir de inmediato. Fue todo lo que puso. Oye, pues al otro día los 5 amigos que se pelan todos. ¿Sabes por qué te platico esto? Porque la culpa hace eso. Cuando tú vives con culpa, tú no quieres que nadie se entere qué fue lo que hiciste. Y tienes un temor en tu vida de que se descubra qué fue lo que viviste, lo que hiciste. La culpa arruina nuestra seguridad. Ahora, ojo, la culpa y la seguridad no pueden vivir en la misma persona. ¿Sabías eso? Por eso es que Jesús te dice: tienes que ser 1000 veces feliz siempre y cuando limpies tu corazón. Y limpiar tu corazón es quitarnos la vergüenza, quitarnos la culpa. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el que viene a Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo tengo que vivir como una nueva criatura. Dice la Biblia que sus misericordias son grandes todos los días, que nuevas mañana, grande es su fidelidad. Entonces cuando yo le creo a Dios por eso, entonces yo digo: ¿sabes qué? Lo que hice. Punto, ya, bye. Si puedo pedir perdón, pido perdón. Si puedo restaurar, restauro y punto. Pero ya no me quito esa bronca. Algo que yo siento que me dejó de ventaja o ganancia hasta cierto punto mi accidente fue que a mí luego se me olvidan las cosas. Así que nunca me pidas dinero prestado. Amén. Pero a mí se me olvida. ¿Sabes algo? Para mí eso es bueno. Porque si me hiciste un daño, al rato se me olvida. Y me puedo estar tomando una coca contigo sin ningún problema. ¿Sí me explico? Eso es algo bueno que yo te puedo decir. ¿Verdad? Y olvido fácilmente, yo perdono fácilmente. ¿Verdad? Y aquí está ella que no va a dejar mentir. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si yo me cargo de todas las cosas, imagínate en dónde voy a terminar. ¿Sí me explico? Entonces por eso es que te invito a que tú tomes esta consideración. Fíjate, esto es tan grueso. Ahorita te voy a platicar. Ahorita mi hijo Caleb está pasando por exámenes. Y lo tenemos estudiando. Ayer se fueron a vender ropa para juntar dinero para arreglar el clima. Y yo me fui a estudiar con él. Y estaba ahí duro. Nos aventamos ayer 160 videos de una certificación de Microsoft que tiene que hacer él. Y yo estaba al lado de él. Ahora, ¿por qué te platico esto? Porque a veces nos sentimos culpables por presionar tanto a nuestros hijos. Y por esa culpabilidad a veces le queremos dar todo a los niños. Y eso está mal. Como en las cosas tan sencillas a veces nos desviamos. Por eso te lo digo. Porque eso es sabiduría. ¿Sí me explico? ¿Y dónde encuentras la sabiduría? En el temor de Dios. Ahí te va. ¿Por qué se desviaron los hijos de Elí? Te voy a explicar por qué. Porque cuando pierdes el temor de Dios, fíjate cómo va la secuencia. Cuando tú pierdes el temor de Dios, que es donde está la sabiduría, según Proverbios, se te va también con el temor de Dios la santidad. Y sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad tu corazón se enmugrece. ¿Ves cómo está relacionado todo? Y fíjate, quiero ir un poco más allá. Porque los hijos de Elí, cuando perdieron el temor de Dios, perdieron la santidad. Después de que perdieron la santidad, se perdieron ellos mismos. Y después de que se perdieron ellos mismos, si tú sigues leyendo, perdieron el arca del pacto de Dios, donde estaba y habitaba la presencia misma de Dios. Y al perder la presencia de Dios, después ellos mismos terminaron muertos, porque la paga del pecado los llevó a la muerte. ¿Sí me explico? Por eso es importante limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Es tremendo esto, tremendo. Te vuelvo a repetir, el perdón no cambia tu pasado, pero sí transforma tu futuro. Y te lo voy a repetir hasta que se te quede en la mente.
Porque es una verdad que yo he vivido también, que hemos vivido como matrimonio. ¿Sí me explico? Yo y ella tenemos que estarnos perdonando todo el tiempo, todos los días. ¿Sabes por qué? Porque el pastor peca igual que tú. Yo soy tan oveja como tú. ¿Sí me explico? Y yo necesito de Dios tanto como tú. Y yo me tengo que meter. Y te voy a explicar algo. ¿Te cuesta orar? A mí también. ¿Te cuesta leer la Biblia? A mí también. ¿Sabes por qué? Porque esto que se llama carne fluctúa contra el espíritu. ¿Sí me explico? Acompáñame a 1 de Tesalonicenses 5:23. Fíjate. Esto es gratis porque también no viene aquí. Ándale. Fíjate lo que dice 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y dice arribita: absteneos de toda especie de mal. Cuando tú te abstienes, cuando tú examinas todo, dice que el Dios de paz te va a santificar por completo, y va a santificar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. ¿Eso qué significa? Que tu mente la va a limpiar, que tus emociones que están en tu alma también las va a limpiar, y por ende tu cuerpo también va a ser limpio. Te tienes que cuidar. Imagínate el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús se tenía que cuidar de todo, mi hermano, de todo. Lo que oía, lo que escuchaba, lo que hablaba, lo que pensaban en el diario. Se tenía que cuidar a sí mismo. ¿Por qué? Porque el sacrificio tenía que ser perfecto. Dice la Biblia, ahí en Levítico, que el cordero no tenía que tener ni un solo detalle. Tenía que ser perfecto en todo sentido. Si Dios te santifica, y Dios es el Dios de la paz, y te limpia por completo, porque santidad es limpieza, y dice que si te santifica por completo y todo tu cuerpo, tu espíritu y tu alma te lo limpia, tú eres también el administrador de tu cuerpo. Imagínate la sangre de Jesús con triglicéridos, porque Jesús no se cuidó. Imagínate eso. ¿Sería perfecto el sacrificio? No. No sé si tú te habías puesto a pensar en eso. Pero Jesús se tuvo que cuidar hasta en eso, para presentarse como una ofrenda agradable, de acuerdo a Romanos capítulo 12. Porque tu cuerpo es una ofrenda a Dios. Entonces tu ofrenda, que eres tú mismo, ¿cómo la vas a presentar a Dios todos los días si tú no te cuidas, si tú no haces lo que dice Mateo 5? ¿Sí me explico? Esto está bien interesante. La decisión de limpieza empieza por uno mismo. Ahora, ¿se acuerdan del ejemplo que les dije de barrer y de guardarlo? Tienes que sacarlo. Tienes que abrir esa alfombra y sacar todo eso que tú escondiste tal vez. ¿Te puede doler? Sí te puede doler. Pero ¿sabes una cosa? Eso va a traer sanidad y va a traer limpieza. ¿Va? Porque aunque tú digas, no, es que ahí lo está ocultito y no se ve, sí se va a ver. Y va a salir un día y te va a causar una herida. ¿Y sabes cuántos se han cortado? Fuerte, ¿verdad? Gacho, ¿verdad? Que te duele. El doctor que viene para curarte, ¿qué es lo primero que hace? Observa y enseguida ¿qué hace? Te abre y te limpia para quitar todo el mugrero. ¿Te duele? Sí, te duele. Y el que diga que no es un mentiroso, porque sí duele. Pero ¿sabes una cosa? Lo hace y lo limpia
para restaurar esa parte de tu cuerpo. Si no, si tú lo dejas así, se te va a empuercar y ¿sabes qué? Se va a podrir. Bueno, muchos viven podridos del corazón porque no se han dejado limpiar. ¿Sí me explico? Es tremendo eso. Es tremendo. Es tremendo. Ahora, de que lo pienses, esas heridas, esas culpabilidades, esas vergüenzas, a que lo hagas, hay un proceso. Yo te invitaría a que lo escribas, que tú digas, a ver Dios, mi proceso empieza así, y que tú examines en tu corazón, en una parte que nadie te esté molestando, y lo pongas por escrito. Señor, yo, ora a Dios y que te examine, y así como David, examíname, oh Dios, ¿va? Y apuntar todo lo que te ha causado heridas en el pasado, porque de esa forma no es tan ambiguo tus pensamientos, lo traes ahí y se empieza a darse cuenta. Acompáñame, Salmo 139. Fíjate, aquí lo está diciendo David. Salmo 139, ya voy a terminar. Salmos 139 en el verso 23 y 24. Fíjate lo que dice David aquí. 139 en el 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. 24. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El mismo David lo hacía. Mira, ¿sabes una cosa? Dios te conoce tan bien que tú. Fíjate lo que dicen unos versos atrás, en el 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, y si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Dios sabe todo de ti y de mí. Todo. No hay nada oculto. Aún tus pecados más ocultos, tu vergüenza más tremenda, Dios la sabe. Yo te diría que te rindieras a la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo más tremendo del universo. La gracia de Dios, el perdón del amor de Dios, es lo que sostiene a todo el universo en sí. Es la razón por la cual Jesús tomó la decisión de dejar su trono en las alturas y venir a vivir una vida de esclavitud, una vida de servidumbre, por causa del amor y del perdón de Dios. Es tremendo esto que te estoy diciendo. Si tú dices, no, es que eso no, tú estás poniendo tu orgullo por encima de lo que Dios quiere hacer en tu vida y del propósito de Dios. ¿Sabe? Aquí hay mucha gente que le ha sacado la vuelta al propósito de Dios sobre su vida. Hay mucha gente aquí, porque Dios te ha querido llevar a este nivel y tú has decidido no hacerlo. Tú, no yo, tú. La verdad es que tenemos que aceptar la responsabilidad de nuestros errores y nuestras faltas. Ahí es donde empieza la verdadera sanidad. Decían ahí en los Alcohólicos Anónimos que el primer paso para la sanidad dentro de los Alcohólicos Anónimos es reconocer que estás enfermo, reconocer que eres un alcohólico. Y si tú y yo reconocemos que hemos ocultado y que hemos corrido delante de Dios, y mi corazón ha guardado mucho mugrero por años y no he sido lo suficientemente maduro para reconocer mi responsabilidad y limpiar de esa maldad mi corazón, es un problema real que tienes y que Dios conoce y que te has hecho bobo muchas veces tú solo. Segunda de Pedro 2:14. Digo que estoy terminando hace rato, pero es que créeme que estudié mucho para decirte todo esto, y es importantísimo, porque yo creo que si agarramos
la onda con este tema, te aseguro que las ofensas ya no te van a pegar de la misma manera, porque tú vas a decidir qué realmente sí y qué te puede ofender y qué realmente no tiene por qué ofenderte. Y ese es un carácter de un cristiano sano. Segunda de Pedro, por favor, 2:14. Fíjate lo que dice aquí. ¿Tienen los ojos llenos de adulterio? A ver, ¿sí o no? ¿Sí? No, se me hace que es primera de Pedro 2:14. A ver, que luego me confundo. No. Se me fue, es que esta no la tenía apuntada. Bueno, a veces se me va la mente. Sí, ni hablar. No era esa. Pero bueno, la que sí tengo apuntada y sí quiero que me acompañen, que está ahí cerquita, es el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Y con eso termino. Es que esta que les quería decir de Pedro habla acerca de que la Biblia dice, no me acuerdo, viene en Pedro, pero no me acuerdo ahorita, pensé que estaba ahí, que era esta la cita, pero no era la cita. Pero dice que tenemos que presentarnos a Dios con diligencia, ¿verdad? Y sin mancha, ¿verdad? Y para que tú te presentes es porque estás limpio. ¿Me explico? Por eso me acordé ahorita y quería buscarla, pero no era la cita. Ahí se las debo para después. Primera de Juan 1, 8 y 9. Fíjese, con esto quiero terminar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí es donde viene el secreto de tener un corazón limpio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Amén. Y hay otra invitación también en Isaías. En capítulo 1 de Isaías dice que si vuestros pecados se ven luego, dice el Señor, dice, si tus pecados fuesen como la grana, que es roja, como la nieve serán emblanquecidos. Pero fíjate que hay una advertencia ahí en Isaías. Y está interesante. Vamos a Isaías 1 para que la terminemos con esto. Me gusta predicar, me pico luego predicando. Isaías capítulo 1, creo que es en el verso 18. No, es en el 18, 1:18, perdón. 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, fíjate bien, si quisieres, a mí me llama mucho la atención esta palabra, por eso se me vino ahorita a la mente. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Pero me llama la atención, que dice, si quisieres, eso habla de libre albedrío. Eso habla de que si tú en tu corazón decides aceptarlo, entonces vas a comer el bien de la tierra. Pero luego viene la segunda parte del verso y dice, si no quisieres, si tú escuchas y no vienes a declarar y a confesar tu pecado, y dice, y si no quisieres y fueres, ¿qué? Rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y si eres consumido, fíjate cómo es el rollo, si fueres consumido a espada es porque estás en temor, estás con el temor de que en algún momento la espada te va a picar, y si te pica te va a lastimar, y si te lastima te va a matar. ¿Sí me explico? ¿Y eso por qué te lo digo? Porque la paga del pecado es lo que va a traer la muerte. Por eso es importante que aprendamos esto. Sin santidad, señores, nadie va a ver el rostro de Dios. Y yo los invito a que se guarden en santidad, que tengan un corazón dispuesto a ser limpio y esperar en Dios, que Dios conoce tu corazón. Amén.